solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Ya estamos perfilando el cierre de este 2012 que ha sido políticamente muy intenso, pese a que ha habido una agenda despejada desde lo electoral. Uno decía al iniciarse el año, se va a tratar de un periodo en el cual va a ser crucial el tema de las gestiones municipales, provinciales, nacionales. Sin embargo, vino todo muy salcondimentado con cuestiones políticas. Después de aquel 54% de Cristina, en octubre del 2011, de una verdadera paliza que recibió la oposición, se empezaron a manifestar algunas cuestiones extrañas, ajenas a estos 8 años de kirchnerismo. Por ejemplo, la pérdida del control de la calle. Ese ha sido un dato muy concreto, muy novedoso de este año que se va. Primero con aquellas manifestaciones espontáneas del primer cacerolazo, que desembocó en el 8N, que ya tuvo un nivel de organización un poquito más amplio, pero además con la pérdida de parte del gobierno de un alfil clave para el modelo, que era Hugo Moyano. Hay un juego como de doble pinza que complica al gobierno. Por otro lado, esos sectores de clase media que protestan, que no tienen un candidato, algo que en algún momento la oposición deberá corregir, porque cómo se canaliza esa bronca hacia el oficialismo sin tener alguien que oficie de puente. Es algo que los opositores deberán hacer nacer. Y por el otro lado, esta cuestión que llevó adelante Moyano con el paro, con la movilización. Moyano es un hombre que no goza de buen crédito en la sociedad, pero tiene capacidad de organización como para plantarse frente al gobierno. Y esta pérdida de la calle hizo que el gobierno pensase en el famoso 7D, el mítico 7D, algo que finalmente no fue, como un test o una posibilidad nueva para poder recuperarse de lo que ya había perdido. En ese marco llegó la resolución, llegó el fallo de la Cámara Civil y Comercial, y finalmente el fallo que permite la extensión de la cautelar a Clarín le da al gobierno nacional una derrota en términos, si se quiere, políticos. Había puesto demasiada adrenalina, demasiada carga adrenalínica en una resolución judicial que finalmente no se produjo. Y todo eso derivó en la gran concentración popular que se hizo este domingo en la Plaza de Mayo, como una manera de volver a recuperar esa calle perdida, ese relato que quedó un poco ajado. Pues bien, esto forma parte del 2012. En el 2013, todas estas cuestiones deberán necesariamente que tener
una canalización política. Se verá si el kirchnerismo conserva ese 54%, se verá si es que ha caído Cristina, quién logra de alguna manera canalizar desde la oposición, y se trata de elecciones claves, elecciones cruciales. Se van a definir los próximos 15, 20 años de la República Argentina. Hoy tenemos en el programa una agenda local y provincial. Va a estar con nosotros el reelecto presidente del Consejo Municipal, Miguel Zamarini. Vamos a hablar del Senado Provincial, qué pasa en la Cámara Alta santafesina con Armando Traferri, y vamos a cerrar hablando de la ciudad de Rosario, de cómo fue este año para el gobierno de Mónica Fein con su secretario de gobierno Fernando Asegurado. Tras el corte aquí, Zamarini. Miguel Zamarini, bienvenido al programa. Un gusto, Marona. Podemos hablar de recontra reelecto. Ya van ¿cuántos periodos al frente del Consejo Municipal con esto? Sería el octavo año que iniciamos, de 3 consejos conformados en forma distinta, porque la presidencia y demás autoridades se eligen por un año por los pares, y el mandato de un concejal por el voto ciudadano por 4 años. Por lo tanto, me ha tocado de 3 consejos integrados de distinta manera. ¿Se siente cómodo en ese lugar porque de alguna manera le toca lidiar con una oposición que hoy por hoy es fuerte en el Consejo? Digo, si lo han reelecto es que ese rol de, si se quiere, de árbitro, de componedor, ha andado bien. Y siempre hay que saber, o intentar hacerlo, cuál es el límite que uno no debe pasar. Porque la tarea del concejal que preside es coordinarlo, moderarlo, pero no ir más allá de lo que verdaderamente tiene asignado por reglamento del Consejo. Y por allí está la clave de diríamos, permanecer en el paso de los años. La comodidad está en las convicciones y responsabilidades que uno tiene que asumir. Claro. Si se dan las cosas así, no debe ser una meta a alcanzar, digo, ¿no? Yo no me lo propongo ya en estos últimos años, digo, esto es lo que tengo que alcanzar. Pero sin duda de que si se ratifica, nosotros continuamos con esa tarea con mucho gusto, sin dudas. Es un buen termómetro charlar con usted sobre esto, al haber estado tanto tiempo, al estar desde tanto tiempo atrás al frente del Consejo, en cuanto a lo que es Rosario políticamente, a los cambios que se han dado en lo político. ¿Qué observa usted desde este punto de vista? ¿Ha dejado de existir el peronismo en Rosario como fuerza política gravitante? ¿Han nacido otras referencias? Caso el PRO. ¿Se está viviendo una crisis permanente en la relación con un sector del radicalismo encabezado por Boazo? ¿Cómo está hoy políticamente el Consejo? Yo creo que en 20 años lo que observo es que el socialismo ha ratificado una y otra vez su presencia, fundamentalmente al frente del gobierno municipal. Por supuesto con muchos inconvenientes a veces, dificultades para sortear, pero lo cierto es que se permanece, eso es una decisión ciudadana. El resto de las fuerzas varía. La elección legislativa pura, como es la que viene del 2013, no se elige intendente, se eligen concejales solamente. Ahí suele producirse cambios. La aparición del PRO, sin duda de que es un dato significativo. Habrá que ver si puede sostenerlo. Yo no hago pronósticos, pero digo, no es sencillo repetir una elección anterior que fue buena del PRO. Nosotros, en cambio, el socialismo con altibajos siempre sostenemos. Y el justicialismo ha tenido dificultades serias en los últimos años, a tal punto que lo que vengo observando, que Caballero, que es un
partido aliado al justicialismo, PPS, sí. el PPS siempre dentro de las primarias últimamente está mucho mejor posicionado que un peronismo de pura cepa o kirchnerismo. Porque, a ver, ha venido Bozzo acá. Bozzo me parece que es el más crítico de todos contra el socialismo. Pero se puede dar otra vez una situación extraña, que el más crítico termine compartiendo boleta con los que critica, en este caso el socialismo, si es que va a una interna por adentro del Frente Progresista. A nosotros las críticas, al menos a mí, no me preocupan en la medida que si nosotros hacemos las cosas bien, en el gobierno, el socialismo, atendiendo políticas de salud, el cuidado de los espacios públicos, hacerse cargo de las empresas de transporte para asegurar a el ómnibus a los vecinos, dado la caída que ha habido importante de los privados, un buen sistema de recolección y disposición final de los residuos, un buen alumbrado público. Digo, esas son las tareas fundamentalmente, involucrarse en la seguridad pública, son las tareas que tiene que hacer un municipio. Si todo eso lo vamos llevando adelante, a mí no me preocupa que haya otro que ácidamente. Lo que pasa es que la acidez en la política, gravitar con ese modo de intervención, también un poco a la gente le gusta que haya respuestas. Yo me quedo con aquel que desde la oposición se diferencia, y está bien porque la democracia es eso, admitir que hay otras opiniones. Por eso a veces yo no comparto algunas actitudes del gobierno nacional, porque bueno, hay otras opiniones, pero en la construcción. Yo me quedo con esa idea. Hay partidos de la oposición, concejales en nuestro caso, que tienen una diferencia importante con nosotros, la plantean de cara al ciudadano, para que el ciudadano sea el que lo resuelva, el que lo decida, pero no están dinamitando todo el escenario. Es indispensable que tengamos una convivencia, porque sabe que hay problemas muy serios que hay que resolver, y no se puede estar todo el tiempo en una guerra permanente. ¿Cuál es el problema más serio a resolver que usted observa desde el Consejo en Rosario? Yo sigo apostando al tema de la sanidad o el saneamiento ambiental, sería, de nuestros barrios. Creo que eso, después de un incumplimiento serio de la empresa privada de aguas, le toca al Estado hacerse cargo nuevamente de la empresa. Fíjese de esa vuelta, ¿no? Que el Estado se vuelve a hacer cargo de todas las empresas de servicios claves. Y le tocó al gobierno de la provincia hacerse cargo otra vez de aguas, y el gobierno de Lichi fue el que tomó la decisión de hacer las cloacas en Rosario. Ahora, algunos están criticando que poco presupuesto, pero las cloacas no las tiene que hacer el gobierno de Rosario solamente, se ha involucrado. Tiene que venir el concurso necesario del gobierno de la provincia y también el compromiso del gobierno de la nación, que si no transfiere, al menos avale los créditos para que Rosario pueda hacerlo. De la misma manera que hicimos, digo, como rosarenos lo digo, hicimos los centros municipales de distritos, como hicimos las arterias estratégicas. Pensemos no solamente en la Avenida de la Costa, pensemos en la apertura de Boulevard Segui hacia el oeste, pensemos en Boulevard Avellaneda, pensemos en Avenida Francia. ¿Qué estrategia ha sido concretar esas obras públicas con créditos internacionales? Y se endeuda, pero endeudarse en función de lo público está muy bien. ¿Quién controla el endeudamiento? Las propias leyes y ordenanzas que votan legisladores y votamos los concejales. Nadie puede pensar que el endeudamiento significa que no vamos a poder salir. Es como cuando usted saca un crédito para equipar el hogar o reformar su casa. Si está bajo control y está garantizado, y los bancos no dan créditos a cualquiera, me parece que ahí está la clave. Entonces, yo digo definitivamente, pienso en los problemas que tenemos que resolver en nuestros barrios, compromiso con eso, y eso no quiere decir que vamos a dejar el resto de las cosas. ¿Cómo está el socialismo? Porque, a ver, uno cree que en Rosario la situación es un poco más clara para definir. Si a Fein le va bien, irá por la reelección, supone uno. Pero a nivel provincial no hay reelección del gobernador,
con lo cual la sucesión está abierta. En el medio, ¿cómo está el socialismo gobernando una ciudad como Rosario, gobernando la provincia de Santa Fe, y con esa apariencia que se observa de, bueno, agotamiento de cuadros políticos? Yo en mi observación veo que tenemos una gran oportunidad habiendo varios candidatos. Para mí no es un problema. Después están los mecanismos para resolverlo. Lo escuché a Antonio Bonfatti, que dijo que bueno, que él se encuadra dentro del partido. Me parece muy buena respuesta esa. También están los mecanismos cuando se agotan. Dijo Lifchitz no es candidato natural. Yo no, le pregunté, pero no dijo tan así. Dijo, yo le pregunté, ¿Lifchitz es candidato natural? No. Bueno, natural no hay nadie. Ajá. Nadie es natural. Lo que dijo Bonfatti que tiene que pasar por algún debate interno partidario, y si eso se agotara, están las primarias, que es una herramienta fenomenal, luego de las vetustas y mejor no volver, la ley de levas. Entonces, creo que lo que se está diciendo que hay varios candidatos, y eso es bueno para el socialismo. Algunos, en cambio, tienen otro problema mayor, porque tienen que estar buscando al candidato, porque no lo tienen. Y algunos pueden tenerlo cerca y dicen, no, mejor no nos conviene. Yo digo, están más en problemas otros partidos. Nosotros tenemos varios candidatos y eso está bien. Me parece que lo de natural quiere decir que nadie se cae de Maduro, porque esto es una realidad compleja, muy compleja. Y finalmente le digo en mi apreciación, yo estoy muy preocupado quiere decir no dramatizado, quiere decir ocupado en la gobernabilidad. Entonces todos los movimientos que hagamos por los costados no suman a la gobernabilidad, se haga cargo el que los hace. Pero yo estoy preocupado y ocupado de que Antonio Bonfatti haga un buen gobierno, porque tenemos que llegar con un buen gobierno del socialismo y el Frente Progresista, porque no estamos gobernando solos, estamos gobernando con otros partidos. Y que a Mónica Fein le vaya muy bien. Y si va a la reelección, quiere decir que le ha ido muy bien. Nadie puede estar pensando en zancadillas, no. Está muy bien. Y hay tiempo para pensarlo todo eso, falta muchísimo. Le pregunto, para finalizar, tantos años al frente del Consejo, le da a usted una visibilidad importante hacia dentro del socialismo y hacia afuera. ¿No tiene ganas de ser candidato a intendente? Mire, yo fui un funcionario de Wiener dentro de su gobierno y le aporté y mucho. También lo fui de Lichi y le aporté y mucho. Quiero hacer lo mismo con Mónica Fein, pero mejor, porque si los años pasan, uno tiene que aprender algo más. Desde el lugar que me toque, Esa es la respuesta que yo le doy. Gracias por haber venido, Un gusto, Marona. Estuvimos con el presidente del Consejo, Miguel Zamarini, ya viene el senador Armando Traferri. Está con nosotros el senador justicialista Armando Traferri. Bienvenido, Traferri. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Le pregunto, lo hablábamos fuera de cámara, ¿le cuesta al Senado santafesino insertarse en los temas cotidianos respecto a la, digamos, a la atención que le presta el ciudadano común? Digo, esto a lo mejor es algo propio de la legislatura, de diputados y senadores. Sí, efectivamente es así. Yo he pasado por cargos ejecutivos mayoritariamente y también legislativos, y bueno, es muy distinta la atención que el ciudadano le presta al Ejecutivo que a los legislativos, tanto sea concejales o legisladores provinciales y o nacionales, ¿no? Se ha dicho por allí, se dice por allí, bueno, no, el Senado en realidad es el que le hace el guiño al gobernador Bonfatti, ha sido clave para aprobar la reforma tributaria, y frente a las complicaciones que tiene Bonfatti en diputados, hay 9 bloques del peronismo, el Senado le da lo que por sí solo no consigue. No, yo creo que nosotros, a partir de la boleta única y de la forma que se expresó la sociedad santafesina, teníamos un gran desafío por delante, que era justamente, sin perder el rol de opositores, porque pertenecemos al partido de la oposición, también debemos garantizar la gobernabilidad.
Pero en esto, en realidad también, ¿sabes?, es un trabajo de partes. La mayoría de los senadores justicialistas continúan de gestiones anteriores, y había sido bastante traumática la relación del Senado Provincial de Justicialismo para con el por entonces gobernador Hermes Wiener. Creo que el actual gobernador Antonio Bonfatti entendió y rápidamente, o por lo menos su estilo, es totalmente distinto. O sea, como yo siempre digo, lo más difícil es buscar consensos, lo más fácil es pararse en la vereda de enfrente y arrojar piedras y criticar desde una posición antagónica. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es demostrarle a la sociedad que nos pusieron para que nosotros trabajemos sin perder nuestra identidad, intentando construir. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad, y así lo vamos a hacer. Y esto también es correspondido por parte del Ejecutivo, porque también respeta la posición que nosotros tenemos. Se termina un año donde ha habido una agenda pesada, ¿no? Ha estado todo el tema de la reforma tributaria, todo el escándalo Tognoli, y finalmente se cierra esto con algún proyecto que presenta el diputado Acuña del PJ para volver a los lemas. Falta definir aún lo que va a suceder con las elecciones, y en el medio de todo esto está el peronismo, digamos, dividido como casi nunca en la provincia de Santa Fe. Usted, que es un militante peronista histórico, ¿cómo observa la realidad del PJ santafesino hoy? Bueno, yo creo que justamente a partir de la derrota que tuvo el justicialismo, se dispersó. Hoy no tiene un candidato, un conductor natural por el justicialismo a nivel provincial, y sí se han desarrollado todos liderazgos territoriales, en comunas, en intendencias y por supuesto en departamentos. No debe ser casualidad que el justicialismo no solamente ha mantenido la mayoría en el Senado, sino que bueno, yo he podido he recuperado una banca para el justicialismo en el Senado de la provincia, y aquellos senadores que bueno que quisieron repetir y no pudieron, fue por muy pocos votos. O sea, evidentemente la gente con el nuevo sistema tiene la posibilidad de elegir a los dirigentes que quieren que los representen, y hoy estamos en esa particularidad. De todas maneras, volviendo también, y quizás un poco con la pregunta anterior, fíjate, yo soy autor de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, de la ley que tuvo media sanción ahora del organismo de investigaciones, o sea, la Policía Judicial, la ley que también tiene media sanción en el Senado sobre adicionales de la Policía, un montón de herramientas que nosotros consideramos importantes para colaborar con la gestión de este gobierno que encabeza Antonio Bonfatti, y bueno, que algunas de ellas han sufrido algunas modificaciones por parte del gobierno a través del veto, que también hemos aceptado, porque entendemos que esta es la manera de trabajar y poder buscar soluciones en conjunto entre la tarea nuestra en el Legislativo y el Ejecutivo Provincial. El peronismo hace 24 años que no gana Rosario, desde el regreso a la democracia. Ya van a pasar 2 mandatos sin ganar la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en el peronismo santafesino y hacia dónde debería ir? Fundamentalmente creo que hay mezquindades. Usted, creo esto es una opinión muy particular, y a veces en lugar de nivelar para arriba, muchos dirigentes intentan nivelar para abajo. O sea, cuando se ve algún dirigente del justicialismo que empieza a crecer o que tiene determinada aceptación en la sociedad, a veces, o muchas veces, la mayoría, es descalificado por sus propios compañeros, en lugar de buscar en él una referencia. Esto creo que lo hemos venido viviendo desde la época de Cariñano, Ceballos, Rubeo, Padre, o sea, desde esa época. Es más, hecho está reflejado en que la mayoría de los dirigentes o los pocos que han podido llegar a cargos nacionales en cualquiera de los gobiernos nacionales de justicialismo, lo han hecho más que por méritos propios, que por un trabajo en conjunto del justicialismo en la provincia. Creo que acá nos pasa exactamente lo mismo, y eso se refleja. A ver, usted va a una primaria donde se definen las internas, y si suma los votos que obtienen los candidatos del justicialismo, por lo general son mayoritarios. Y después cuando va a la general, evidentemente esos votos no se cristalizan en un candidato el que haya salido victorioso de la primaria. Bueno, la ley de lemas zanjaba esa diferencia, y definíamos dos elecciones en una sola. Entonces, a veces hasta inconscientemente terminaban aportándole votos
al otro dirigente. Bueno, yo creo que nos va a llevar un tiempo importante. Yo aspiro mucho y tengo mucho optimismo, muchas esperanzas en que la nueva dirigencia que viene, nosotros tenemos una generación de dirigentes que no pasan los 40 años, que hay en el Senado, como Danilo Capitani, como Rubén Pirola, en legisladores como Diego Giuliano. O sea, creo que tiene mucho futuro María Eugenia Bielsa. El justicialismo tiene hombres y mujeres, pero bueno, es importante poder lograr un acuerdo que quizás lleve mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Pero fundamentalmente sobre una base programática. Estuvo usted reunido con el gobernador Scioli. ¿Qué lectura hace de ese encuentro? ¿Cree que Scioli finalmente va a ser un candidato? A nosotros Scioli nos dio la certeza, o por lo menos en la interpretación que uno tiene, de que va a ser candidato, que va a ser candidato a presidente de la Nación. Y bueno, lo veo una persona que encajaría muy bien en el proceso que, a mi modesto entender, tiene que llevar adelante quien quiera conducir los destinos de este país los próximos años. Yo creo, como dice Daniel Scioli, hay muchas cosas que se hicieron bien y hay que seguir sosteniéndola, y otras que hay que mejorar. Esto en cualquier gobierno es así, pero fundamentalmente con mucho diálogo, con mucho consenso, sin tener miedo en sentarse en la misma mesa con los que piensan distinto. Yo soy un convencido de que nadie tiene la verdad absoluta, las verdades son todas relativas. Me parece que la sociedad argentina necesita un gobernante que esté mucho más abierto en la etapa que viene. Hay etapas y etapas en la vida política de un país. Creo que ha sido muy importante Néstor Kirchner en su etapa y ha dejado sentadas bases que quizás otros dirigentes, quizás por el perfil no lo hubiese hecho Daniel Scioli, o sea, dar las grandes discusiones de temas que, bueno, hoy ya están, son patrimonio de nuestra sociedad. Entonces creo que viene una etapa distinta donde necesitamos dirigentes que estén muy abiertos al diálogo, al consenso, al debate y a escuchar al todo el pueblo. O sea, sacar el 54% te da una autoridad, pero hay otro 46% que también necesita ser escuchado. Una candidatura de Scioli, a mí me parece, una opinión personal, haría caer las expectativas de Macri. Algo de eso me parece intuye del CEL, que habló de una fórmula Scioli del CEL. ¿No terminará siendo en algún momento del CEL candidato del peronismo santafesino? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hay radicales que han terminado siendo candidatos del Frente Progresista. El justicialismo ha sido un movimiento que por lo general creo que ha sido pionero en la conformación de frentes electorales. Cuando uno escucha del CEL, más allá de que algunos puedan cuestionar su escasa formación política, tiene una concepción, y bueno, y esa concepción que tiene más que ver con el justicialismo que incluso con el PRO. Volviendo a lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Se vienen las elecciones a diputado nacional. Uno de los candidatos es Rossi, que ya lo ha dicho. ¿Están los senadores detrás de una línea interna que pueda tener una salida electoral compitiendo con Rossi? Nosotros venimos hablando los senadores de la posibilidad de con la conformación de un espacio que nos contenga y nos represente, donde podamos representar a un amplio sector del justicialismo que hoy no vemos que esté contenido en el sector que contiene Agustín. Creo que Agustín contiene una parte muy importante del justicialismo, pero no es toda, y nosotros creemos que podemos ocupar ese espacio que, si no, corremos riesgo de que también busque otras alternativas. Nosotros somos conscientes y creemos que en la provincia justamente la suma de estos llamado representación territorial que tiene cada uno del senador es muy importante para el justicialismo hoy, y que también puede dar, vuelvo a repetir, un espacio donde podamos contener y participar en un proyecto común con un amplio sector de la sociedad, no solamente justicialista, también mucha gente independiente o como nos ha pasado en las últimas elecciones a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Siempre por adentro del peronismo sería esa competencia? Siempre por adentro del peronismo. Nosotros no nos,
no nos ponemos colorados cuando hablamos de alianzas o de conformación de frentes electorales, siempre y cuando la columna vertebral de esta alianza sea el justicialismo. O sea, a ver, en la hipótesis de Delcel, debería Miguel Delcel venir al peronismo y ser parte de una alianza. De ninguna manera vamos a ser nosotros parte de una alianza del PRO con algún sector del justicialismo. Gracias por haber venido, Traferri. No, muy amable. Estuvimos con el senador provincial Armando Traferri, ya viene el secretario de Gobierno Municipal, Fernando Asegurado. Fernando Asegurado, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto, buenas noches estar con usted. Se termina el año y ¿cómo le ha ido a la gestión municipal? Justamente hoy estamos cumpliendo un año que hemos asumido este nuevo equipo con la doctora Fein. Un año que, como usted muy bien decía en la editorial, intenso, de mucha actividad, de mucha política, pero también de mucha gestión, y para nosotros fue un año realmente importante. Importante porque hubo nuevos desafíos que afrontar. La intendenta incorporó fuertemente el tema del control, algo que había percibido en la campaña respecto al tema de la movilidad, del tránsito, y en eso hemos trabajado durante todo el año, los carriles exclusivos, la posibilidad de finalizar en estos días el 99,98% de los viajes que se hacen en colectivo en la ciudad de Rosario se cancelan con la tarjeta sin contacto. Una tarjeta que ya se va incorporando en el día a día en los vecinos de nuestra ciudad. Vamos a tener 800.000 para fin de año distribuidas en la ciudad de Rosario. El desafío que el año que viene esa tarjeta puede ser utilizado para el estacionamiento medido y por qué no para los taxis. Aumentar la flota de taxis de la ciudad, que era un servicio que hace 5 o 6 meses realmente estaba en una situación de mucha dificultad. ¿Dice usted que ya no está en esa? Creo que el tema de mejoras en el transporte público, la nueva tarifa y lo que han sido los ajustes en el control y la incorporación del GPS a toda la flota. Imagínense que nosotros aproximadamente en el mes de marzo vamos a estar monitoreando desde un centro de operaciones del ente de transporte de la ciudad, donde están segundo a segundo todos los taxis, todos los colectivos de la ciudad y todos los vehículos del CIES, de las áreas de control del municipio, de la policía. La verdad que vamos a tener en un monitor qué es lo que está ocurriendo segundo a segundo en nuestra ciudad. Todo eso que se sabe que se está ya controlando y fiscalizando ha permitido una mejora en todos los servicios. Ha sido un año muy duro desde lo económico, ¿no? Sí, ha sido un año distinto a los anteriores, por ahí mucho más parecido a lo que fue ese momento entre el 2008 y el 2009. Pero igual finalizamos el año habiendo afrontado las distintas deudas que teníamos con las empresas de obras públicas, con presupuesto. La verdad que en el mes de noviembre la ciudad de Rosario tiene su presupuesto para el año 2013, eso nos da certeza, un presupuesto que incorpora casi un 11% del mismo en obra pública. Hacía mucho tiempo que no teníamos ese porcentaje para obra pública en la ciudad de Rosario. Esta certeza nos permite ya hoy estar previendo, por ejemplo, haber iniciado 3 licitaciones importantes de bacheo y de mantenimiento de las calles de la ciudad, que es un problema que hoy todos creo que reconocemos, y nosotros por supuesto que como gestión ya estamos haciendo esas licitaciones. Entre enero y marzo, abril vamos a tener una muy buena presencia de recuperación de la vía pública de la ciudad. Se están haciendo, ejecutando o licitando obras de cloaca en 9 barrios de la ciudad. La verdad que hacía mucho tiempo que la ciudad no tenía en un año, como va a ser el que viene, que podíamos decir que en 9 barrios de la ciudad se estaban realizando obras de cloaca, una de las demandas más importantes en muchos de los barrios de nuestra ciudad. Así que hay una agenda interesante. Creo que, como lo dijo la intendenta el fin de semana, hemos dejado las bases de la Rosario que viene con muchos proyectos, y la verdad que estamos muy entusiasmados para ese año que viene. ¿Se hace difícil gobernar luego de alguien que ha tenido una gestión que ha sido reconocida por los votos como Miguel Lifchitz? Es decir, empezar a gobernar
y en otro escenario económico de escasez, de vacas flacas, ¿eso le puede haber pasado, le puede haber jugado en contra a Fein el primer año? Creo que cada uno de los procesos que iniciamos nosotros, ahora con el Frente Progresista, pero otras veces con mayor responsabilidad del socialismo, 8 años de Wiener fueron claro, una marca en la ciudad. Apenas asumió. Y la verdad que el ingeniero Lichi tuvo que tomar el desafío de poder superar esos 8 años de Wiener. Yo rescato a todos los intendentes de la ciudad electos democráticamente. Creo que Caballero cumplió un ciclo en un momento histórico de la ciudad también muy importante, y lo mismo hizo con el inicio de la apertura democrática el doctor Usandizaga. Así que creo que han sido gestiones que han tomado la posta, han asumido el desafío y han superado al intendente que lo había antecedido. Así que me parece que frente a ese desafío estamos en este equipo que acompaña a la doctora Fein, y la verdad que lo que veo es que la veo en muy buen camino y con muy buenos proyectos para el año que viene para la ciudad. Yo le preguntaba a Zamarini al inicio sobre su visión del mapa político rosarino, porque una de las cosas que a mí me llaman, no sé si me llaman la atención, pero que observo que políticamente es un dato, es que, digamos, el nuevo interlocutor del socialismo, del gobierno socialista, es el PRO. Y la beta más crítica parte de los aliados formales en el Frente Progresista, que es el sector del radicalismo encabezado por Boazo, donde está Smook también allí. ¿Esto es así? El Frente en 9 concejales está muy consolidado. Lo ha demostrado en la aprobación del presupuesto, en el cual concejales como Daniela León, como Grepi, como Poi y Bruera del PDP, como los concejales socialistas, como la propia labor del presidente del Consejo. Realmente el bloque del Frente logró con muchísimo trabajo, con búsquedas de consenso, la aprobación de un presupuesto. Y va encontrando, de acuerdo a los distintos temas que vamos tratando en la ciudad, recién hablábamos de cloacas, en su momento la ordenanza de cloacas, la verdad que logró el acompañamiento del doctor Caballero y de varios de los concejales de su sector. En temas como de los últimos de este año ha jugado un rol importante el PRO. Creo que han sido claves quienes han tenido o tienen experiencia de gestión, porque miran la cuestión política y los momentos particulares y los más difíciles de otra manera. Caballero fue intendente y por eso nos ha acompañado, porque sabe de qué estamos hablando. El PRO gestiona la ciudad de Buenos Aires, sabe las dificultades con las que se atravesó el último año, y creo que esas son las cuestiones. Hay otros que nunca gobernaron, que no tienen experiencia de gestión, solamente han tenido experiencia legislativa, y a lo mejor de alguna manera menosprecian la tarea ejecutiva y les cuesta ver las dificultades por las que se atraviesa y la importancia que tienen algunas herramientas legislativas. Rosario culturalmente ha sido siempre una ciudad importante, y la cultura para el socialismo también ha sido uno de sus baluartes. Digo, ¿se terminará otro gobierno sin tener un buen auditorio? Porque se hablaba del Puerto de la Música, el Puerto de la Música no comienza. Se hablaba en algún momento de construir una especie de Orfeo en Rosario. Yo creo que no, yo creo que en los próximos días podemos tener noticias muy importantes para nuestra ciudad. Bueno, yo creo que la modificación de la ordenanza de iniciativa privada que acaba de aprobar el Consejo Municipal ha otorgado las herramientas de la certeza de que la ciudad pueda tener proyectos e inversiones de mucha envergadura en temas náuticos, en infraestructuras sociales, en temas de servicios, y también en lo que es un sueño de muchos rosarinos de tener una arena, un lugar, un espacio para espectáculos culturales, musicales y deportivos de envergadura de 6.000, 7.000 o 8.000 personas como la ciudad de Rosario se merece. Estoy convencido que ese es el proyecto que va a terminar inaugurando la doctora Fein, y creo que la zona de la sociedad rural, del Parque Independencia, es el espacio ideal para un proyecto de este tipo. Muchos nos han venido
o han venido de alguna manera a estudiar la ciudad de Rosario porque saben que ese es uno de los déficits y la verdad que esas inversiones las realizan los privados y creo que Rosario está en condiciones de recibir una inversión de ese tipo en muy corto plazo. ¿Pasa algo similar con la terminal de ómnibus? Que uno ve que está intentando ser remodelada pero no termina de salir a la luz. La terminal de ómnibus pasa como pasa con tantos otros temas de envergadura. La verdad que en nuestro país cada vez se le hace más difícil a los intendentes hacer obra pública. La verdad que esta centralización de los recursos ha hecho que lo que hace no mucho tiempo, hace 25, 30 años, un intendente era reconocido por las obras que llevaba a su ciudad. Hoy se tienen que hacer cargo de los servicios, se involucran en la seguridad, en muchos temas y tienen que de alguna manera recurrir al gobernador de turno o al presidente para que le hagan obras de envergadura. Las terminales de todas las grandes ciudades de nuestro país las hicieron el gobierno nacional o los gobiernos provinciales. En Rosario, como recién hablábamos con las cloacas y con tantas otras obras, la hemos asumido los rosarinos, una inversión de 20 millones de pesos en un sector que no se puede parar y decir esta obra nos lleva un año de ejecución. Bueno, yo paro la terminal de ómnibus a la cual llegan 1000 colectivos todos los días. 40, 50.000 personas transitan por la misma. Yo no puedo detener ese funcionamiento, tenemos que hacer la obra en el mismo momento que garantice el funcionamiento de la misma. La vamos a recorrer el día jueves con la intendenta, el avance de las obras, estamos en la segunda etapa. En abril se termina esta etapa, queda una tercera y vamos a tener una terminal de ómnibus sobre los principios del 2014 como la ciudad de Rosario merece, con obra y presupuesto de los rosarinos. Le pregunto, ¿va a ser candidato a concejal en el 2013? La verdad que no lo hemos empezado a discutir, no lo sabemos. La verdad estoy muy entusiasmado con el equipo de gobierno. La tarea de secretario de gobierno no es menor, es apasionante, es realmente muy interesante. Y bueno, como habrá visto, tenemos muchos desafíos y proyectos para el año que viene, así que eso quedará para luego de los meses de marzo, abril, cuando se discuta seguramente el calendario electoral. Vamos a entrar en un año electoral. ¿Cómo se prepara la gestión frente a eso? Con un plan de trabajo que fue definido por el presupuesto del que le hablaba, que tiene la aprobación, tiene una serie de obras de infraestructuras, de servicios. Solamente la obra pública tiene para completar la avenida Batlle y Ordóñez en la zona sur, la avenida Francia en el distrito sudoeste, Ruillón en el oeste. Ya está en obra la avenida Ovidio Lagos, uno de los últimos accesos que nos queda en la ciudad. Obras de cloaca en 9 barrios de la ciudad y la verdad que un montón de nuevos desafíos vinculados a... Va a ser el año en el cual se comienza a discutir el nuevo transporte de la ciudad, porque en el 2014 hay que licitar nuevamente el transporte y la intendenta ha solicitado a los equipos técnicos que lo estudiemos de manera metropolitana. Ya estamos trabajando, ingresando varias de las líneas de Rosario a las ciudades vecinas, así que va a ser un año apasionante y muy interesante. Uno supone que también desde el punto de vista de la gestión va a ser muy importante que los 2 últimos años de FEIN tengan en el Consejo masa crítica. En ese sentido, ¿depositan ustedes expectativas en esta elección a concejal? Sí, por supuesto. Nosotros vemos que el frente en su conjunto está muy bien, que hay fuerzas políticas que nos han acompañado en el último tiempo, que han crecido. Nosotros siempre defendimos la construcción del Frente Progresista y decíamos que si al Frente le iba bien, le iba a ir bien a todos los partidos y no nos equivocamos en eso. La Unión Cívica Radical creció en todo el territorio de la provincia, el PDP tiene 2 concejales en la ciudad de Rosario, la coalición cívica tiene representación, el radicalismo tiene representación y el socialismo es la suya. La verdad que estoy convencido que lo más interesante que se va a ofrecer para el año que viene en lo electoral en la ciudad de Rosario va a venir del lado del Frente Progresista. Gracias por haber venido, asegurado. No, por favor. Estuvimos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fernando Asegurado. Corte, conclusiones y se ve el programa.
Conclusiones de este programa. Bueno, Samarini ha sido reelecto una vez más al frente del Consejo, es Samarini una pieza importantísima para el oficialismo, ha sido un buen presidente del cuerpo y por eso lo reeligen. El hecho de que Fein tenga reelección un poco le quita nudos a la realidad del socialismo rosarino. Si a Fein le va bien, bueno, irá por otro mandato. Y si no, bueno, Samarini es uno de los nombres. Estuvimos con Armando Trasferri, el senador provincial, ha admitido que se han reunido no solamente Trasferri, 7 senadores provinciales, y estarían los 11 dispuestos a ir detrás de Scioli. Y dice que lo vio entusiasmado a Scioli y no descartó, Trasferri, ustedes lo escucharon, que en algún momento del CEL sea candidato del peronismo santafesino. Y por último, Fernando Asegurado. Asegurado es una pieza clave del gobierno de Mónica Fein. Es, si se quiere, la principal referencia que tiene el gobierno rosarino. Es un hombre que está muy empapado en la gestión, que ha hecho un balance de lo que ha sucedido en la municipalidad y ha adelantado un par de cuestiones muy importantes. Les digo, el gran tema, la gran preocupación sigue siendo la economía. Se ha ido un año, o se va, está a punto de irse, un año no electoral y las variables económicas siguen siendo preocupantes. La inflación sigue siendo muy alta, el índice de precios al consumidor en Santa Fe aumentó un 20% en un año, y esto debería preocupar al gobierno nacional y a todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque si en un año no electoral no se logró bajar la inflación, el pronóstico no es alentador para el 2013, cuando todos van a estar detrás de una candidatura y cuando lo que se va a empezar a discutir en la Argentina es el poder político hacia 2015. En estas cosas debería haberse concentrado la gestión todo este tiempo, en vez de tantos 7D, 8N, 13S y cuestiones por el estilo. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.